Fu Luzeng se empeñó en hacer las cosas a su manera, y trajo a vivir a nuestra casa a Suwan, la huérfana de su maestro. Lu. Está tronando y me da miedo dormir sola en ese cuarto. Luzeng suspiró. Se echó la chaqueta encima, y me pidió en voz baja que me durmiera primero. Me quedé mirando la bombilla opaca del techo, sentada sola casi toda la noche. Luzeng regresó a casa atraído por la ruidosa música pop y el golpe de las cartas sobre la mesa. ¡Lárguense todos! Aunque lo dijo sin levantar la voz, asustó tanto a esos jóvenes que salieron huyendo con el rabo entre las patas. Lin Xiang. ¿Qué clase de locura te dio? En la estrecha sala principal solo quedábamos nosotros dos. Luzeng tenía el ceño fruncido, y detrás de él, Suwan seguía aferrada a su ropa, con los ojos llenos de lágrimas, y luciendo tan indefensa. ¿Acaso tu protegida no le teme a la oscuridad? Pues llamé a un montón de gente para que le espantaran los miedos con su buena energía. Cuñada, ¿qué clase de persona cree que soy? Una desagradecida que se mete en la cama de un hombre ajeno a mitad de la noche. Vaya, veo que al menos sabes lo que es tener vergüenza. Lin Xiang. ¿Con qué derecho me insultas? Todo el mundo sabe que antes eras la rebelde más conflictiva de la zona. Si no fuera porque el viejo director de la fábrica te mantenía a raya, ¿cómo iba Lu a casarse con una mujer tan materialista y vulgar que solo vive de comerciar? Cállate, Bangwan. ¿Me estás gritando? Me gritas a mí por defenderla a ella. Está bien, me voy. Me iré a dormir a la calle. Salió corriendo mientras lloraba. Pero Luzeng frunció el ceño, la detuvo de un tirón. Y la cargó en brazos hacia la habitación de adentro. Regresa al cuarto a dormir. Llevo 3 días seguidos trabajando horas extra. ¿Podrías dejar de hacer escenas de una vez? ¿Acaso estás sordo? ¿No oíste cómo me acaba de insultar? Su padre acaba de fallecer. Está muy inestable. Te pido una disculpa en su nombre. Tiene toda la razón. Lo nuestro fue un matrimonio arreglado por el director de la fábrica. Pero yo, Lin Xiang, soy una comerciante independiente. Me sobran muchachos jóvenes y fuertes a mi alrededor. La mirada de Luzeng se enfrió por completo. Me empujó contra la puerta, y me besó con rabia. Con la voz ronca. Te recuerdo una cosa. Ahora eres mi legítima esposa. Y tú tampoco te olvides. ¿Quién fue el desvergonzado que se quedó parado en la puerta de mi casa durante 3 días y 3 noches, insistiendo en casarse conmigo? Fui yo. Tenías que ser tú, solo tú. Luzeng, ese lo soy yo. Mañana mismo haz que se largue a los dormitorios colectivos. Suwan llevaba puesto el enorme uniforme azul de trabajo de Luzeng, y me sonreía desde la mesa del comedor. Buenos días, cuñada. Me quedé completamente helada, como si hubiera caído en un abismo de hielo. Luzeng, en 3 años de matrimonio nunca se había molestado ni en tocar el carbón. Tenía puesto un delantal, y preparaba una avena de mijo con dátiles en la estufa de carbón. Cuñada, ven a probar la avena que preparó el hermano Lu. Huele riquísimo. Antes, cada vez que me dolía el estómago, el hermano Lu me la cocinaba, y me sentía mejor de inmediato con solo tomarla. Ayer apenas me llamaba interesada, y hoy ella presume con la taza de peltre que mandé a comprar, y me la restriega en la cara. Luzeng se secó las manos, como si nada hubiera pasado. ¿Ya te levantaste? Siéntate a comer. ¿Creerá que lo de anoche fue una broma? ¿O es que ya tomó una decisión? Respiré hondo. Woyan. Ve al restaurante estatal y cómprame una cesta de bollos al vapor. Tráelo al puesto a las 9 de la mañana. Dicho esto, me di la vuelta y salí con paso firme. A mis espaldas, escuché los murmullos de Suwan. Pero si hasta la llamé cuñada por iniciativa propia, y encima me hace un desplante. Si no quiere comer, allá ella. Además, de todos modos, el hermano Lu lo había preparado para mí. Quiero el divorcio. No digas tonterías. No estoy bromeando. ¿Y tú crees que Luzeng va a aceptar? En su día, casi se deja la piel para poder casarse contigo. Su opinión no importa. Yo soy la que quiere divorciarse. Está bien, en 15 días. Te tendré listo el certificado de la oficina de barrio. Tras soltar esas palabras, miré por la ventana las calles grises de los años 80, y las chimeneas gigantes. En esta mañana tan dolorosa, decidí dejarlo ir. Luzeng, vive feliz con tu compañera. Por la mañana, cuando estaba recogiendo el puesto, el aprendiz de Luzeng me trajo una bolsa de red llena de manzanas Fuji rojas, mis favoritas. Le eché una mirada rápida, y se las arrojé a Woyan, estaba trabajando al lado, para que se las comiera. Luzeng, que venía a buscarme después del trabajo, presenció justo esa escena. Con el rostro inexpresivo, saqué 2 billetes de 10 yuanes, y los metí en el bolsillo de la camiseta de tirantes de Woyan. Los bollos de esta mañana estaban buenos, tómalo como propina. Gracias, jefa. Luzeng se quedó mirándolo fijamente mientras se alejaba, y me arrastró hasta un rincón sin salida del callejón. ¿Le das dinero a otro hombre a propósito solo para hacerme enojar? Si yo quisiera hacerte enojar, no le habría dado solo 2 billetes de 10 yuanes, sino las llaves de mi casa tradicional con patio. He pedido medio día libre para venir a verte. ¿Y todavía sigues resentida? ¿Se puede saber por qué estás tan enojada? Me pareció increíblemente ridículo. Agarré la foto que había arrancado del tablón de anuncios de la fábrica, aquella imagen en blanco y negro, y se la estampé en el pecho. 3 años de casados.
Y nunca me has preparado ni un tazón de fideos. Pero ahora te pasas el día entero pegado a la estufa preparándole gachas de arroz a ella. Lucen se quedó callado un momento. Si es por eso. Esta noche vuelvo a casa y te cocino yo mismo. Ya basta. Su-Wan se está pasando de la raya. Y tú la estás solapando. Ella es solo la hija de mi maestro. La veo como a mi propia hermana. Yo también tuve un hermano de cariño, pero no andaba por todo el patio con su ropa puesta. Y mucho menos le dejaba marcas de arañazos en el cuello. Lucen se quedó helado, se tocó la nuca de manera inconsciente. Solté una risa amarga. ¿Acaso pensaste que anoche estaba ciega? Fue un raspón con una máquina en el taller. ¿En qué estás pensando? Lucen, ustedes no tienen ningún lazo de sangre. Lucen guardó silencio y luego dijo. No pienses de forma tan retorcida. Me reí de la rabia y lo empujé. Lárgate. Pero Lucen solo sonrió y se acercó. Xian, en todos estos años, es raro verte celosa. Hablaré con ella cuando regrese. No te enojes más, ¿sí? Ingeniero Lu, tiene una llamada de Su-Wan. Lucen tomó la llamada. Su semblante cambió sutilmente. Dijo un par de palabras para salir del paso. Conseguiré que la trasladen al dormitorio de las trabajadoras de inmediato. Vuelve temprano esta noche. ¿Qué quieres comer? Yo te lo preparo. De repente recordé, aquella vez que me sacó cargándome al hombro de una discoteca. Con los ojos llorosos suplicándome. Lin Xian, ¿qué demonios quieres que haga contigo? Está bien, confiaré en ti una vez más. Pero si me mientes, no te perdonaré en toda mi vida. Lucen me besó los ojos. Jamás te he mentido. Por la noche regresé al bloque de apartamentos. Lucen aún no ha regresado. ¿Qué le dijiste a Lu? ¿Por qué me está echando? No quise hacerle caso, pero de repente se volvió loco. Tomó el termo de agua caliente de la mesa y me lo arrojó. El agua hirviendo me salpicó la pantorrilla, y el vidrio de adentro se hizo añicos en el suelo. Yo solo quería pedirte disculpas. ¿Por qué quieres acabar conmigo? Nosotros. Lu, me voy. No volveré a ser un estorbo para ustedes. La sangre de Su-Wan comenzó a brotar. Lucen. Él se resbaló solo. El rostro de Lucen se tornó completamente pálido. La cargó desesperado en sus brazos, sin siquiera mirarme por un segundo. Pero él corrió hacia el hospital de la fábrica sin mirar atrás. Me deslicé por la puerta de madera despintada hasta quedar sentada en el suelo. Sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del pecho. Ya muy tarde en la noche, Lucen regresó exhausto. Al verme empacando mis cosas en una bolsa de red, preguntó. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nadie te está echando la culpa. Tiré la bolsa de red al suelo y solté una risa irónica. ¿Cómo que no me reclaman? No hacerlo ya es tu mayor muestra de tolerancia. ¿Y con qué derecho me culpan? Ya te había dicho que lo mandáramos lejos. ¿Y por qué tuviste que provocarlo? Que yo lo provoqué. Tengo todo el derecho de decidir quién se larga de mi casa. Lin Xian, no hables de forma tan hiriente. Ella es solo mi compañera de taller. Mi maestro terminó atrapado en la máquina por salvarme. Él quedó traumatizado. Ya tenía problemas de salud mental. Te lo ruego. ¿Podrías comprenderlo aunque sea un poco? Al mirar a este hombre que siempre había sido tan sereno, perder el control de esa manera, sentí un vacío absoluto en el pecho. Llevamos 3 años de casados, y jamás me había gritado con tanta furia. Me mordí el labio hasta hacerme sangre, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca, temblando de pies a cabeza. ¿Está bien? Soy una maldita. Lucen. Tú y tu adorada e indefensa compañera pueden quedarse juntos toda la vida. Lucen respiró hondo. No hace falta que empaques. Me la llevo conmigo. Hablaremos cuando te hayas calmado. Me encerré en el cuarto de atrás. Escuchaba cómo empacaba sus cosas, hasta que dio un fuerte portazo al salir. Resulta que cuando el dolor llega al límite, uno ya ni puede llorar. Lucen y yo nos separamos. Tiempo después, alguien me mostró el periódico mural que Su-Wan diseñó en la oficina de la fábrica. Al lado, había una foto de ellos dos juntos. Otros dijeron haber visto a Lucen sirviéndole la comida en el comedor, y poniéndole el único trozo de carne en su plato. Al ver todo eso, sorprendentemente me quedé completamente indiferente. Solo me pareció ridículo. El día que me entregaron el certificado de divorcio en la oficina local, Woyan llegó justo a tiempo en su triciclo de carga para ayudarme a llevar mis cosas. Llevaba puesta una camiseta de tirantes gastada y descolorida por el uso. Vaya, un motivo para celebrar. ¿Vamos a tomarnos un trago? Sonreía como un lobo. Levanté una ceja, y le jalé la toalla blanca que llevaba al cuello. Hoy no tengo ganas de tomar. Vamos a mi casa con patio, esa que tengo desocupada. No me esperaba que el primer encuentro con Lucen después de separarnos fuera cerca de la sala de vídeo. Unos delincuentes estaban acosando a Su-Wan, y Lucen, todo un ingeniero jefe de una gran empresa, se estaba agarrando a golpes en plena calle, con la cabeza rota y ensangrentada. Me quedé mirando la escena con mucho interés, y justo en ese momento, nuestras miradas se cruzaron. Los del equipo de seguridad no tardaron en llevarse a Su-Wan. Lucen, limpiándose la sangre de las manos, caminó directo hacia mí. Dirigió una fría mirada a Woyan, que estaba a mi lado. Y con voz gélida, preguntó, ¿tú mandaste a esos maleantes? Solté una risa fría, y me colgué del brazo de Woyan. ¿Crees que no tengo nada mejor que hacer? Y yo que pensaba que te estabas volviendo loco de celos. Jalé a Woyan y me lo llevé de ahí. Vámonos ya. Esa protección que compramos en el mercado negro la última vez, ya se acabó.
Tenemos que conseguir más. Sentí un calor repentino en las orejas. Caminé en silencio hasta llegar al cruce de la calle. Woyan fue a la cooperativa a comprar cigarrillos, mientras yo me quedé esperando junto al jeep. De pronto, la puerta del jeep se abrió. Lu Zeng se subió y se sentó a mi lado. Su tono de voz se volvió más suave. Sé que trajiste a ese mocoso solo para hacerme enojar. Xian, mañana llevaré a Bang Wan fuera de la ciudad a recuperarse. Espera a que regrese. Tenemos que hablar bien. ¿Podemos volver a ser los de antes, por favor? Lo miré fijamente. Recordé el día en que me prometió que cocinaría para mí. Ese día, de verdad creí que podíamos volver a ser los de antes. Está bien, le dije con indiferencia. Cuando regreses, hablaremos del divorcio. Lu Zeng se fue al sur para un viaje de inspección. El día que volvió, la fábrica justo estaba celebrando una ceremonia de reconocimiento en el restaurante estatal. De paso, también festejaban la instalación de la nueva línea de producción. La madre de Lu lo regañó con cariño. Si no fuera por la fiesta de la fábrica, seguirías con la cabeza allá en el sur, y ya te habrías olvidado por completo de tus padres. Lu Zeng me miró por puro instinto. Se me acercó algo tenso para explicarse. La fábrica de maquinaria de allá del sur tuvo algunos problemas técnicos. Por eso me retrasé unos días más. Algunos de los viejos maestros del taller se acercaron con sus copas en la mano para bromear. Miren nada más a la pareja modelo de nuestra fábrica. Antes, Lin Xian era la rebelde número 1 del complejo residencial. Los pretendientes que la perseguían hacían fila hasta la puerta de la fábrica. Pero al final, fue nuestro Lu. El gran muchacho, el único con la maña para meterla en cintura. Ja. Forcé una media sonrisa, completamente fría y sin una pizca de calidez. Me halagan demasiado, señores. De hecho, justo nos dirigíamos al registro civil para firmar el divorcio. De repente se hizo un silencio sepulcral a nuestro alrededor. El rostro de Lu Zeng se ensombreció de golpe. Sal conmigo. Vamos a hablar afuera. Justo en ese momento, Jiao. Te dejaste los resultados de tus análisis en el hospital de la fábrica. Lu Zeng se quedó de piedra. Su mirada se clavó en aquel papel. ¿Estás embarazada? Al ver su reacción, sentí una tremenda satisfacción, un dulce sabor a venganza. Me acaricié el vientre con total tranquilidad. Así es. Estoy embarazada. A lo mucho. Apenas 2 semanas. La sonrisa de Lu Zeng se congeló por completo, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Cuánto tiempo dijiste? El brillo en los ojos de Lu Zeng se apagó por completo. Solté una risa burlona. Le solté la mano de un fuerte empujón. Lu Zeng, desde que Su Wan se mudó a nuestro edificio. ¿Acaso tú y yo nos hemos acostado una sola vez? La multitud estalló en murmullos de asombro. Xian. Eso que haces es tener relaciones inmorales. ¿Relaciones inmorales? ¿Acaso soy la única? Lu Zeng, con los ojos inyectados en sangre, apretó los dientes y pronunció cada palabra con fuerza. Ningxian. Te juro que jamás te he sido infiel. Ah, sí. Solté un bufido de desprecio. Y caminé directo hacia el frente del restaurante, donde estaba aquel viejo proyector de diapositivas. Se escuchó un clic. Y el lema de producción que estaba pintado en la pared blanca fue cubierto de golpe por una fotografía en blanco y negro. El restaurante estatal, que hace un instante rebosaba de ruido, quedó en un silencio tan sepulcral que se habría escuchado hasta la caída de una aguja. A la madre de Lu se le nubló la vista de golpe, y se desplomó sobre la silla. El restaurante era un completo caos. Los guardias de seguridad corrieron a poner orden. Varios aprendices se apresuraban a dispersar a los obreros curiosos. El padre de Lu temblaba de pura rabia. Golpeó la mesa y rugió furioso. ¿Qué clase de estupideces estás diciendo para calumniarnos? Solté una risa sarcástica. Lu Zeng entró en pánico. Estiró la mano para intentar jalarme. Lo que quiere decir, tío Lu, es que mandé a alguien a falsificar este negativo. ¿Solo para manchar el nombre de la familia Lu? Xian, de verdad hay un malentendido en todo esto. Yanzi se interpuso de golpe frente a mí, y señaló directamente a Lu Zeng a la cara. ¿Qué malentendido ni qué nada? Deberías haber visto a tu preciosa aprendiz cuando metió las fotos a escondidas en el puesto de Xiang. Tenía una cara de satisfacción que daba asco. El maestro apenas se ha ido y ya andan haciendo estas cosas tan descaradas. ¿Así es como se comporta la familia Lu? Solo dame una oportunidad para explicarme, ¿quieres? Con el rostro totalmente inexpresivo, le respondí, no hace falta. Guárdate tus explicaciones para el departamento de seguridad. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia afuera. Lu Zeng me siguió a toda prisa, desesperado. Aléjate de mí. Llevo un bebé aquí dentro. Di un paso atrás, mientras me cubría el vientre. Mi mirada hacia él era como si estuviera viendo un pedazo de basura. Los ojos de Lu Zeng se pusieron completamente rojos, y se quedó completamente paralizado en su sitio. Me subí al sidecar de la moto de Yanzi. Pateó con fuerza el pedal de arranque. Hoy mismo nos divorciamos de este matrimonio de mierda. Por cierto, ¿de quién demonios es ese hijo que esperas? De repente me vino a la mente aquella calurosa y sofocante noche de verano, bajo la luz tenue de una bombilla amarillenta. La camiseta sin mangas del hombre estaba empapada de sudor, esos ojos como de lobo, llenos de salvajismo y un fuego oculto. Y su respiración agitada y llena de fuerza. No importa, dije, girando la cabeza hacia un lado, mientras veía cómo retrocedían lentamente las calles, que lucían algo desiertas en los años 80. Le pedí a alguien que tirara todas las cosas de Lu Zeng fuera de la casa, para borrar su nombre por completo de mi vida. Los representantes del sindicato de la fábrica venían por turnos a intentar convencerme de que cambiara de opinión, pero me negué a ver a cualquiera de ellos, hasta que llegó un mensaje de la oficina de la fábrica, diciendo que Lu Zeng había aceptado hablar de los detalles del divorcio y el reparto de la vivienda. Solo entonces fui a la casa de té estatal donde habíamos quedado. Tras unos días sin verlo, parecía como si le hubieran drenado toda la energía.
Ahora, solo si menciono el divorcio. Estás dispuesta a verme, ¿verdad? Aparte de eso. Tú y yo no tenemos nada más de qué hablar. Lucen respiró hondo, apretó los puños, e intentó contener el temblor de su voz. Aquel día, él había ido a la tumba de su maestro. Y, del dolor, se había tomado media botella de licor. Había llorado tanto que perdió el sentido. Yo también había bebido demasiado. Se me nubló la mente, y la confundí contigo. Créeme, esa fue la única vez que crucé la línea. A ella siempre la he visto como a una hermana. Xiang, la única en mi corazón, de principio a fin, siempre has sido tú. Lo miré mientras buscaba excusas desesperadamente. No me importa. De todos modos, yo también. He estado con alguien más, así que estamos a mano. La esperanza en los ojos de Lucen se fue apagando poco a poco, y el borde de sus ojos se tiñó de un rojo húmedo. Yo puedo fingir que no pasó nada. Pero yo no puedo. Le respondí de forma directa. Además, esto realmente pasó. Y mi vientre es la prueba irrefutable. Él se cubrió el rostro con dolor. Xiang, ¿de verdad tienes que cerrarme todas las salidas? Lo interrumpí con voz fría. Yo ya te di una salida. La primera vez. Cuando me dejaste a mitad de la noche para ir a consolarla y hacerla dormir. Ya te dejé las cosas muy claras. O ella o yo. Te entró por un oído y te salió por el otro. La segunda vez prometiste que la llevarías de vuelta a los dormitorios de solteros. Pero terminaste defendiéndola y escapándote de casa con ella. La tercera vez me dijiste que era una insensible. Y me obligaste a tenerle compasión. Lo siento, pero mi altura moral no da para tanto. Lucen, lárgate a vivir con tu compañera. De verdad yo no la veo con esos ojos. No pude contener más mi rabia. Agarré el plato de pastel desmenuzado que ya estaba helado sobre la mesa, y se lo arrojé directo a la cara. ¡Cállate! Te la pasas diciendo que es como tu propia hermana, y terminaron revolcándose en la misma cama. Y encima me usas como escudo. No seas tan repugnante. Para ti, ella está por encima de todo. Por eso eres capaz de hacer lo que sea por ella. Incluso pisotear mi dignidad por completo. Lo miré fijamente con frialdad. ¿Piensas negarlo ahora? ¿Acaso crees que vas a poder zafarte de esta? Te lo advertí hace mucho tiempo, que Suwan no tenía buenas intenciones, pero insistías en consentirla. Para ti, ella es solo una pobre huerfanita indefensa. ¿Y yo qué? Solo soy una revendedora interesada y de mente sucia. Incluso si en tu cabeza solo había cariño de hermanos, en la cabeza de ella solo había intenciones de hombre y mujer. ¿Qué bebió de más porque le dolió ir a la tumba de su padre? ¿A quién quieres engañar? Desde el día en que empezaron con su aventura asquerosa, debiste tener muy claro lo que ella estaba tramando. Saqué de mi bolso de lona una pesada grabadora marca Yambu, y la azoté con fuerza sobre la mesa. Presioné el botón de reproducción. La voz chillona y presumida de Suwan resonó en la pequeña habitación. Lin Xiang, eres solo una vil revendedora. No te creas tanto. El hermano Lu y yo nos criamos juntos desde que andábamos en pañales en el mismo vecindario. Y él solo me quiere a mí. Si mi padre no hubiera tenido ese accidente, jamás habrías tenido la oportunidad de entrar a la familia Lu. Debe ser muy amargo quedarte sola en esa casa vacía, ¿verdad? Te voy a decir la verdad. Anoche me abrazó y me estuvo mimando toda la noche. No. Ella está mintiendo. Xiang, créeme, por favor. De verdad había tomado demasiado, no me pude controlar. ¿Acaso hay alguna diferencia entre una vez y 100 veces? Me quedé mirándolo en silencio mientras se derrumbaba. Suwan tenía razón. Yo soy la intrusa que se metió aquí a la fuerza. Lucen. Me da asco, ya no quiero escuchar nada más. No. No me voy a divorciar. Prefiero morir antes que divorciarme. Tal vez él todavía no entiende, que una vez que me doy la vuelta, ya no hay fuerza en el mundo que me haga regresar. Lo aparté de mí con total decisión, y salí de ahí a paso firme sin mirar atrás. Cuando lo hayas pensado bien, ve a la oficina de la fábrica a buscar a mi hermano para que firme los papeles. Lucen intentó alcanzarme, pero solo terminó atrapando el vacío del aire. Durante casi toda la siguiente quincena, Lucen, todas las mañanas, sin falta, se plantaba frente a mi pequeño puesto de mercancías. Sin decir una palabra, solo se sentaba en la acera a fumar en silencio, haciendo guardia como si fuera un león de piedra. Y así se pasaba el día entero. Lo que pasó esa noche en el restaurante estatal. Al día siguiente pareció cobrar alas, y se regó por toda la fábrica y la unidad habitacional de los empleados. De por sí la gente ya andaba murmurando sobre la familia Lu, y ahora que Lucen se la pasa todos los días como un poste, ahí parado frente a mi pequeño puesto, solo sirvió para llevar los chismes directo a oídos de sus padres. El viejo director de la fábrica, es decir, el papá de Lucen, mandó a buscarme para que fuera a su oficina. Él aceptó firmar la autorización del divorcio, pero con una condición. Quería que yo saliera a aclarar que el hijo que estoy esperando es de Lucen. Ese día todo lo que dije solo fue por puro coraje al calor del momento. Pero al fin y al cabo para la gente de antes, el orgullo de la familia Lu es más importante que el cielo mismo. Me pareció tan ridículo, pero aún así, asentí con la cabeza. Bajo la fuerte presión del viejo director de la fábrica, Lucen puso su huella en la solicitud de divorcio. Cuando su padre lo trajo a la fuerza ante mí, parecía un alma en pena, un muerto en vida. Ya que firmaste, ahora tienes que cumplir tu palabra. En cuanto terminé de revisar minuciosamente aquel papel con el sello rojo, forcé una sonrisa y dije: esta misma noche haré correr la voz. No sé si fue esa sonrisa que me salió del alma lo que lastimó a Lucen.
No dijo ni una sola palabra. Se dio la vuelta y se marchó. El viejo director me preguntó cómo pensaba correr la voz. Pues avisándoles a todos los vecinos, uno por uno. Pues avisándoles a todos los vecinos, uno por uno. No hace falta que te molestes tanto. Este fin de semana organizaré 2 mesas de banquete en el patio de los empleados. Será como una comida de despedida para quedar en buenos términos. Cuando llegue el momento, frente a los viejos compañeros de la fábrica, arreglas la situación para que no se vea mal. ¿Te parece bien? Al fin y al cabo, solo es una actuación, ¿no? Si a Lucen no le da asco la idea, ¿por qué habría de molestarme a mí? Cuando terminé de recoger el puesto y me disponía a volver al patio en el triciclo, levanté la mirada, y vi a Lucen apoyado en un poste de luz en la esquina. Tenía entre los dedos un cigarrillo doble felicidad, casi consumido por completo, y me miraba a través de una nube de humo grisáceo. Linsian, ya que nos vamos a separar, ¿podríamos ir una última vez al departamento? Se te quedaron unos libros de cuentas viejos en el baúl de alcanfor. Sin esperar a que yo respondiera, se subió por su cuenta a la parte trasera de mi triciclo. Durante todo el camino mantuvo los ojos cerrados. Solo se escuchaba el chirrido de la cadena del triciclo. Al pasar bajo las farolas, alcancé a ver una lágrima deslizándose en silencio por el rabillo de su ojo. Pero, ¿y qué? Yo también derramé demasiadas lágrimas en su momento. Al empujar la puerta del departamento, el lugar todavía olía a esa conocida crema facial. Pero todos los muebles estaban cambiados. El armario de contrachapado totalmente nuevo. El escritorio recién hecho. E incluso las paredes recién pintadas de blanco. Parecía un hogar completamente nuevo. Lo sé. Fui yo quien metió a Suwan en nuestra casa con mis propias manos. Y destruí nuestro hogar. Quiero compensarte y darte un hogar nuevo. La palangana de peltre que ella había tocado. La silla donde se había sentado. Lo tiré todo a la basura. Te juro que no la volveré a ver en mi vida. Su voz se quebró por el llanto, mostrando un tono de humilde súplica para agradarme. Señaló la máquina de coser que estaba en la esquina. También le pedí a alguien que me consiguiera unas toallas pequeñas y unos zapatitos bordados con cara de tigre. Como no sé si será niño o niña, preparé 2 de cada uno. ¿Podrías ir a verlos? Por favor, de verdad son de lo más tiernos. Me quedé atónita por un momento. Luzao, estás actuando igual que tu padre. ¿Qué terminaste creyéndote tu propia mentira? Este hijo de verdad no es tuyo. Lucen sonrió con amargura. No me importa de quién sea. Con tal de que lo tengas tú, lo aceptaré como mío. De verdad se había vuelto loco. No tienes por qué rebajarte de esta manera. Xian, no tienes idea. Todo este tiempo, mi vida ha sido peor que la muerte. Dijo Lucen con voz suplicante. Negué con la cabeza, di la vuelta y me marché. Una vez que terminara la cena de despedida de este fin de semana, cada uno seguiría su propio camino, siguiendo con nuestras vidas en paz. Ese día, cuando Lucen y yo aparecimos juntos en la mesa del banquete del vecindario, toda la gente de la fábrica se nos quedó viendo con asombro. Los padres de Lucen, sosteniendo sus copas de licor, anunciaron a todos con total serenidad. Ellos se han separado en buenos términos. Y queremos aprovechar esta oportunidad para aclarar. Aquel rumor sobre el embarazo de hace un tiempo. Solo fue una travesura de su inmadura compañera de taller. Lucen está completamente limpio. A fin de cuentas, la culpa es de nosotros dos por no haber sabido educarla bien. Ayudamos a criar a esa muchacha por consideración a su maestro. Y pensar que Suwan pagaría nuestra bondad con semejante traición. Se metió en medio hasta provocar una ruptura entre los muchachos. A partir de ahora, la familia Lu no quiere saber nada de ella. Al llegar a este punto, el viejo director me lanzó una mirada. Yo le seguí el juego de inmediato y añadí. Estimados vecinos, es verdad que ese día yo también estaba muy alterada, y admito que se me soltó la lengua, aunque ahora mismo estoy embarazada. De todos modos hemos decidido separarnos en buenos términos. De ahora en adelante criaremos al bebé juntos, habiendo aclarado las cosas. Sé que todos ustedes son personas sensatas, así que quien siga con los chismes de ahora en adelante solo estará buscando problemas a propósito. Al menos así podemos tener una despedida digna. Cuando subí a mi bicicleta dispuesta a marcharme de la unidad residencial, Lucen me alcanzó corriendo por detrás. Seguramente sabía que me marchaba, porque venía trotando sin aliento, y de repente sujetó con fuerza el asiento trasero de mi bicicleta. Eso que acabas de decir de que criaremos al niño juntos, ¿es verdad? Es mentira, le contesté. El destello de esperanza que acababa de iluminar sus ojos se hizo añicos en un instante. Pedaleé adentrándome en la oscuridad de la noche. Y todo mi pasado con Lucen, al igual que las siluetas de los árboles en estas viejas calles de los años 80, se fue quedando muy atrás. Mi corazón jamás había estado tan tranquilo. Apenas regresé al bloque de departamentos, me topé con la señora Wang, la del comité de vecinos, que llevaba su brazalete rojo. Me dijo que un vecino había reportado que de mi casa de patio tradicional que tengo desocupada estaba saliendo un extraño olor a quemado. Sospechaba que se había desatado un incendio interno o que se había metido un ladrón. Así que me pidió que fuera a revisar de inmediato. La verdad es que desde aquella noche nunca más había vuelto a cruzar ese portón de laca roja. Cuando llegué pedaleando en mi triciclo, revisé cada rincón del lugar junto con el oficial de policía de la zona. No encontré nada. Para cuando se fueron, ya era bien entrada la madrugada. Estaba tan agotado que me desplomé en la vieja mecedora de mimbre del salón. Me rugía el estómago de tanta hambre. De repente me vino a la mente aquella calurosa noche de verano. Aquel chico, después de todo el ajetreo, seguía con tanta energía como un toro. En la estufa de carbón del teatro, me preparó un tazón de fideos, de hombros anchos y cintura estrecha.
Se había quitado la camiseta de tirantes. Su torso firme y musculoso brillaba por el sudor bajo la tenue luz incandescente. Abajo solo llevaba unos pantalones delgados de color verde militar. Realmente se veía de lo más salvaje y llamativo. Un tazón de fideos sencillos con manteca de cerdo y cebollino. Estaba de muerte. Vaya, veo que no eres nada exigente, eres fácil de mantener. Apoyaba la barbilla en una mano, sentado al otro lado de la mesa cuadrada, mirándome comer con cautela. En ese preciso instante, tuve la vaga sensación de que él no se estaba tomando aquello como una simple aventura de una noche pagada con dinero. Así que a la mañana siguiente, aprovechando el momento en que se lavaba la cara, dejé sobre la mesa un sobre de papel craft bien abultado, cerré el portón del patio con llave, y le mandé decir con alguien que ya no hacía falta que volviera a cargar bultos en mi puesto de mercancías. En el fondo me remordía un poco la conciencia. Después de todo fui yo quien lo provocó primero aprovechando los efectos del alcohol, y terminar subiéndome los pantalones para luego desentenderme de él, y para colmo, dejándolo sin trabajo. Pero según decían en el mercado, se había llevado el dinero y se había marchado sin rechistar, sin armar alboroto ni hacer preguntas. De repente alguien llamó a la puerta del patio. El aldabón de bronce golpeó contra la madera, con un sonido sordo. Pensando que era el policía de barrio que había olvidado algo, quité el cerrojo, pero me quedé de piedra. Después de casi 3 semanas sin verlo, parecía otra persona completamente distinta. Sin aquella ropa vieja, desteñida y rota, ahora llevaba una chaqueta de cuero negro impecable. Tenía el cabello perfectamente peinado. Ya no quedaba en su rostro esa fingida modestia de hombre pobre y sumiso, sino una actitud desafiante y peligrosa, de alguien que no teme a nada. Se apoyaba perezosamente contra el marco de la puerta. Linsian, me enteré de que quieres darle mi hijo a otro hombre para que lo críe. Justo en ese momento, Yancy frenó de golpe su bicicleta a la entrada del callejón, y sin aliento me hizo señas agitando un papel en su mano. Xiang, ya lo descubrí. Ese Woyan, el cargador que contrataste, no es ningún vagabundo. Él es de la familia que maneja el comercio exterior en la zona especial. El hijo menor de los Wu, ese que huyó de su casa. En ese instante varios recuerdos que creía olvidados cruzaron por mi mente. El año en que me gradué de la secundaria. Fue cuando estuve más perdida que nunca. Como mi madre no toleraba la mala conducta de mi padre, pidió que la transfirieran al noroeste para apoyar con el desarrollo de la región. Y jamás regresó. Mi único valor para quedarme en esa fábrica era casarme con Luceng, el aprendiz preferido del viejo director. Todo para proteger el puesto de mi padre. Lo único que hacía era pasarme el día en salas de vídeo subterráneas y pistas de patinaje. Siempre rodeada de revendedores y maleantes de poca monta. Era mi forma de protestar. Ese día, mi familia y la de Luceng, teníamos nuestra cita formal en el restaurante estatal para conocernos. Decidida a echarlo todo a perder, le pedí a Yancy que fuera a Dasila, para contratar al chico malo más llamativo que pudiera encontrar. Ya llegué. ¿Dónde está el tipo? Está esperando en el callejón trasero del restaurante estatal. Lleva una camisa blanca. Es el más alto de todos, destaca muchísimo. En cuanto lo veas, agárralo y llévatelo. Corrí hacia el callejón trasero y me acerqué a la pared. Había un hombre recostado allí, sosteniendo un cigarrillo entre los dedos. Su perfil se definía con total claridad entre las sombras. Ni siquiera me fijé con atención. Al fin y al cabo, con que fuera lo bastante guapo y rebelde me bastaba. Así que me acerqué, lo tomé con fuerza de la muñeca y me lo llevé. Apúrate que no hay tiempo. En ese momento, lo único que tenía en la cabeza era como hacer morir de rabia a Luceng y a toda su maldita familia. Así que no me di cuenta en absoluto de la sorpresa que cruzó por los ojos de aquel hombre. Pero justo cuando llegamos a la esquina del reservado, él se soltó de mi mano y se esfumó sin dejar rastro. Del coraje le puse una regañada monumental a Yancy, pero él estaba todavía más confundido que yo. Me dijo, ese vándalo te estuvo esperando en el callejón de atrás por media hora. ¿Entonces a quién demonios te llevaste? Fue hasta ese momento que entendí que me había llevado a la persona equivocada. Esa tontería se convirtió para mí, Linsian, en el error más vergonzoso de toda mi vida, de esos que prefiero no recordar. Si no fuera porque el propio Woyan me lo acaba de confesar, ni muerta me habría imaginado que aquel hombre al que me llevé a la fuerza esa vez era él. Me enteré de que después estuvo preguntando por mí por todos lados, y cuando supo que me había comprometido con Lucen, se limitó a burlarse con desprecio, diciendo que todavía estaba por verse si de verdad nos casaríamos. Pero cuando le llegó el rumor de que de verdad nos habíamos casado, él, que estaba lejos en el sur, se enfureció tanto que cortó toda comunicación con su familia, y se largó a trabajar en los barcos mercantes. Tiempo después se hizo pasar por un jornalero sin rumbo solo para cargar mis bultos. Eso fue solo un capricho de su parte. Pero aquella noche, aprovechando los efectos del alcohol para meterse en mi cama cuando yo estaba vulnerable, eso ya lo tenía fríamente calculado desde hace mucho. Y el que ahora lleve a su hijo en mi vientre, también fue parte de su plan para salirse con la suya. Durante estos primeros meses de embarazo, Woyan se me ha pegado como una lapa, sin separarse de mí ni un segundo. Se puso firme y me lo prometió. Este hijo es de los dos, y nosotros mismos lo vamos a criar. Me quedé mirando al hombre frente a mí con su chaqueta de marca, que desbordaba esa actitud de revendedor astuto por todos los poros, y mi mente se quedó completamente en blanco. Así que, ese vecino que no tenía nada mejor que hacer, y que fue a denunciar con el comité vecinal que salía humo de mi patio, fuiste tú. Woyan dejó escapar una risa baja, mientras sus dedos largos y marcados jugueteaban con destreza con un encendedor metálico importado. La llama se encendió de golpe, reflejándose en sus ojos cargados de una intensa agresividad. Ah, sí. Si no llego a usar mis trucos, la jefa Lin pensaba usar ese sobre con 4 monedas, para comprarme el resto de mi vida. Él dio un paso largo, arrinconándome poco a poco contra la mesa de la sala.
Sentí el borde de la mesa presionando contra mi cintura. Me usas y luego me desechas, Lin Xian. ¿Crees que puedes despacharme con una miseria de dinero? ¿De verdad me tomas por uno de esos amantes de alquiler de callejón? El leve aroma a tabaco, mezclado con el calor que emanaba de su cuerpo, se coló con insolencia directo por mi nariz. Tenía los dientes apretados, pero en el fondo de sus ojos brillaba la satisfacción de haberse salido con la suya. Woyan, no hagas ninguna locura. Que ahora estoy embarazada. Lo sé perfectamente, dijo él. Su mirada se desvió lentamente hacia mi vientre, donde todavía no se notaba el embarazo. En un instante sus ojos se suavizaron por completo, llenándose de una devoción casi sagrada y temerosa de lastimarme. Colocó su mano grande y cálida sobre mí, y a través de la fina tela de mi ropa, me transmitió un calor tan intenso que me hizo estremecer. Lo sé, ¿cómo crees que no iba a tener cuidado con mi propio hijo? Woyan levantó la vista, perdiendo por completo esa actitud burlona de siempre. Lin Xian, no sueñes con que vas a poder deshacerte de mí en esta vida. Todo el placer y la felicidad que Lucen no te dio, yo, Woyan, te los daré con creces. Le aparté la mano de un golpe y solté un bufido despectivo. Señorito, ¿se cree que estamos en una telenovela dramática? Acabo de salir de un maldito fango, y lo único que quiero ahora es ganar dinero a manos llenas, y concentrarme en mis negocios. No tengo tiempo para perderlo contigo, ni para aguantar los juegos de un niño rico rebelde. Woyan aprovechó el movimiento para sujetar mi mano. La llevó hasta sus labios, y a modo de castigo me dio un pequeño mordisco en el dorso. ¿Pero qué haces? ¿Acaso eres un perro? Lo miré furiosa. No estoy bromeando contigo, dijo él. Mientras se erguía por completo, se desabrocha lentamente los botones de su chaqueta de cuero. Se da la vuelta y camina hacia la cocina al aire libre en el patio. Voy a encender la estufa para prepararte unos fideos. A partir de hoy, me mudo al ala este de la casa. Yo me encargo de tus 3 comidas al día. ¿Así que quieres hacer una gran fortuna? Pues te voy a entregar todos mis contactos de importación de electrodomésticos de la zona especial del sur. Te lo dejaré todo en bandeja de plata. Me quedé mirando su espalda mientras encendía con destreza la estufa de carbón. Esa silueta de hombros anchos y cintura estrecha, que inevitablemente echaba a volar mi imaginación, se superpuso con la de aquella noche. De repente mi corazón dio un vuelco desbocado. Pensé que solo era un chico rico actuando por capricho, pero subestimé lo locos de atar que están estos comerciantes independientes. Apenas acababa de llegar a mi puesto de venta al por mayor en el gran mercado, cuando mi hermano, Lin Gan, entró corriendo con una cara de haber visto a un fantasma. Lin Xiang. ¿Qué demonios hiciste a mis espaldas? ¿En qué lío descomunal te has metido? Yo con total tranquilidad, le di un sorbo al agua tibia que acababa de servir de mi termo. ¿Qué pasa? ¿Los Lu volvieron a armar un escándalo en la oficina de la fábrica? No, no son los Lu. Es la familia Wu, la que viene de la zona especial. Acaban de mandar a alguien a firmar una carta de intención con nuestra fábrica. Para proveernos de un lote de televisores a color importados, de esos que son dificilísimos de conseguir, y de lavadoras de doble tina. Y nos dejan un margen de ganancia de hasta el 40%. Pero hay una condición. Solo una. ¿Cuál? Que el joven heredero de los Wu, el que se escapó de casa, va a venir en persona para ser tu socio. Apenas terminó de hablar, la vieja puerta de madera del puesto se abrió de golpe. Woyan llevaba un traje impecable y elegante que se había traído del sur. Detrás de él venían 2 guardaespaldas vestidos con chaquetas negras, que llevaban en las manos unos maletines de seguridad sumamente pesados. Su despliegue era tan imponente que parecía que venían a comprar el mercado entero. Buenos días, jefa Lin. Woyan se acercó a mi viejo escritorio de madera descascarada. Apoyó ambas manos sobre la mesa. O tal vez debería empezar a llamarte mi mujer. El tazón de peltre que mi hermano tenía en la mano se le cayó al suelo de cemento con un golpe seco, salpicando agua por todas partes. ¿Pero ustedes? Woyan. ¿Acaso perdiste la cabeza? Woyan se enderezó y tomó el maletín de seguridad de manos del guardaespaldas. Lo abrió de golpe con un fuerte clic, y lo empujó directamente hacia mí. Adentro había fajos y fajos de billetes de alta denominación, junto con varios contratos de opción de compra de terrenos en la zona económica especial, y certificados de acciones de su empresa comercial. Esto es lo que he logrado reunir durante estos años en el mar. Es toda mi fortuna. A partir de ahora, todo es tuyo. Mi hermano contuvo el aliento de golpe, a punto de desmayarse del impacto. Lo miré frunciendo el ceño. ¿Qué es lo que pretendes en realidad? Pedirte matrimonio. Otros regalan cosas sencillas para comprometerse, pero yo te entrego toda mi fortuna. Lin Xian, yo soy tuyo. Mi dinero es tuyo, y mi vida también te pertenece. Incluso el bebé que llevas en el vientre es de los dos. De repente se giró hacia mi hermano. Cuñado, de ahora en adelante, espero que nos llevemos muy bien. Mi hermano, aturdido por semejante bombardeo de sorpresas, había perdido por completo la capacidad de razonar. A decir verdad, a partir de ese día, Woyan, de una forma totalmente impositiva, pero a la vez sumamente atenta, se arraigó a la fuerza en mi vida. No solo se hizo cargo de todos mis canales de suministro, sino que además cuidaba de mi cuerpo de embarazada con una atención meticulosa. Si yo comentaba de pasada que no le sentía sabor a la comida, al día siguiente lichis recién cortados del árbol en el sur ya estaban sobre mi mesa gracias a un conductor de tren al que le había encargado el envío. Si me quejaba de dolor de espalda, él era capaz de dejar de lado un negocio de reventa de cientos de miles de yuanes, solo para correr de vuelta a la casa tradicional y calentarme agua, y darme masajes.
Él era como un fuego salvaje y apasionado, que consumió por completo todo el olor a encierro y amargura, que me había dejado mi miserable matrimonio anterior. Lo quemó todo hasta no dejar rastro. Pero la verdad no se puede ocultar por siempre, y el rumor de que Woyan y yo andábamos juntos de arriba a abajo, pronto se corrió por toda la fábrica y las viviendas de los empleados. Todo el mundo se está burlando de la desgracia de la familia Lu. Apenas acababan de anunciar que se separaban en buenos términos, y de inmediato la exesposa ya se había enredado con un gran empresario de la zona especial, e incluso ya tenían un hijo, a menos que uno sea un completo idiota. Cualquiera podría adivinar lo que realmente pasó aquí. El día en que Lu Zeng vino a buscarme, llovía a cántaros. Woyan justo había ido a la entrada del callejón, a comprarme el camote asado que se me había antojado de repente. Yo me quedé sola bajo el alero de un puesto, resguardándome de la lluvia, cuando de pronto un jeep descapotable todo lleno de lodo se detuvo a toda velocidad justo frente a mí. Lu Zeng abrió la puerta de par en par y se lanzó a la lluvia, quedando frente a mí, completamente empapado. En apenas unos cuantos meses, parecía haber envejecido 10 años. Aquel hombre que solía estar lleno de orgullo y energía, el ingeniero en jefe Lu, a quien todos adulaban a donde quiera que fuera, ahora tenía los ojos hundidos, la barba descuidada, y un aspecto completamente demacrado. Xiaxia, Dijo con una voz tan ronca que parecía el roce de una lija. ¿ese hijo es de Woyan? ¿De ese vagabundo que antes te cargaba los bultos? Lo miré con frialdad. Lu Zeng, nuestro divorcio se firmó hace mucho tiempo. ¿De quién sea mi hijo? No tiene absolutamente nada que ver contigo. Como que no tiene nada que ver. Te metiste con él incluso antes de que nos divorciáramos. Li Xian, ¿es que acaso alguna vez te importé? Si tan solo te hubiera importado un poquito. ¿Cómo pudiste correr de inmediato a los brazos de otro hombre? De pronto Lu Zeng perdió el control de sus emociones. Dio un paso al frente e intentó agarrarme por los hombros. Quita tus manos sucias de ella. Una voz helada y cortante resonó desde mis espaldas. Era Woyan, sosteniendo un enorme paraguas negro, que caminaba a paso firme, cruzando los charcos de agua sin dudar. Llevaba contra su pecho, bien envuelto en periódico viejo, el camote asado, protegiéndolo con el mayor cuidado, mientras que con la otra mano, me rodeó con total naturalidad para atraerme hacia su cálido y seco pecho. Bajo la lluvia, la mayor parte del paraguas estaba inclinada sobre mi cabeza, dejando que la lluvia le empapara la mitad de su propio hombro. Sin embargo, él ni siquiera frunció el ceño. Se le olvidó tomarse su medicina antes de salir, ingeniero jefe Lu. ¿A qué viene esa locura de presentarse así frente a mi esposa? Woyan miró a Lu Zeng con desprecio desde su posición dominante, con una mirada que parecía la de alguien que observa un montón de basura. Lu Zeng clavó la mirada en la mano de Woyan, que me rodeaba el hombro, con los ojos inyectados en sangre. Woyan, ¿quién te crees que eres? Si no fuera porque te aprovechaste de su peor momento. Woyan soltó una carcajada despiadada. ¿Aprovecharme? Lu Zeng, ¿de verdad te crees la gran cosa? Vi con mis propios ojos como ella, por la difícil situación de su padre en la fábrica, tuvo que tragarse su orgullo y casarse con un ciego como tú. Al principio pensé que, si al menos eras considerado y la tratabas bien, jamás daría un solo paso para interferir en su vida. Pero mira las canalladas que le hiciste. Obligaste a una buena chica a convertirse en un erizo lleno de espinas. Por culpa de esa protegida tuya, una malagradecida y convenenciera. Pisoteaste su dignidad una y otra vez. Woyan dio un paso al frente, con una ferocidad que ponía los pelos de punta. Lu Zeng, agradécele a la vida que vivimos en una sociedad moderna y con leyes, porque si no fuera por eso, solo por todas las lágrimas que le hiciste derramar, ya te habría atado a una piedra para tirarte al fondo del río. Lu Zeng pareció quedarse sin fuerzas en el cuerpo, trastabilló y retrocedió 2 pasos. Tenía el rostro tan pálido como el papel, y no dejaba de mirarme fijamente. Entonces aquella vez, ¿él era ese vagabundo con el que me confundiste en aquel entonces? No le respondí, ya no tenía ningún sentido. Woyan inclinó la cabeza y me dio un tierno beso en la sien. Está refrescando, mi amor. Vamos a casa a asar unas batatas, que todavía están calientitas. Asentí con la cabeza. Dejé que me protegiera mientras me ayudaba a subir al auto. A nuestras espaldas llegó el desgarrador e inconsolable llanto de Lu Zeng. Se había quedado arrodillado en medio del lodo, cubriéndose el rostro con desesperación, llorando como un jugador que lo ha perdido todo. Pero el amor tardío no vale absolutamente nada. Su arrepentimiento, su dolor, ya no tenían absolutamente nada que ver conmigo. Después escuché de la gente de la fábrica, que Lu Zeng cayó gravemente enfermo, perdió su ascenso como pilar técnico de la fábrica, y otra persona se quedó con el puesto de ingeniero jefe. En cuanto a esa tal Su-Wan, después de que la familia Lu la echara de la unidad residencial, como estaba tan mal acostumbrada a que siempre le resolvieran la vida, no tardó mucho en enredarse con un falso comerciante que venía del sur. Al final, resultó que el tipo era un vil estafador. No solo se escapó con toda la pensión de su padre, sino que también la dejó hundida en deudas con usureros de un casino clandestino. Dicen que al final, los cobradores la acorralaron tanto que no le quedó otra opción que irse a trabajar como bailarina en salas de vídeo clandestinas y clubes nocturnos de mala muerte, viviendo día tras día entre golpes y tragos obligados. Pero nada de eso me importa ya. Cuando ya tenía 5 meses de embarazo, Woyan me llevó en un tren de literas de los vagones verdes, rumbo a la zona económica especial del sur. Decía que, tarde o temprano, la nuera tiene que dar la cara ante los suegros. De solo pensar en conocer a su familia, la verdad es que me carcomían los nervios. Después de todo, yo ya era divorciada y encima estaba embarazada. La familia Wu tenía grandes negocios de importación y exportación en el sur, así que de seguro serían sumamente exigentes con el linaje de su nuera. Hasta me imaginé toda una telenovela barata en mi cabeza. Toma estos 10.000 yuanes, y aléjate de mi hijo.
Un drama total, pero al final resultó que me estaba preocupando por puras tonterías. Nada más salir de la estación de tren, alcancé a ver en la plaza principal una enorme pancarta de un rojo chillón que llamaba muchísimo la atención. Damos una calurosa bienvenida a la camarada Lin Xiang a la zona especial. Y le agradecemos por domar a nuestro rebelde hijo. No debí haberle dicho ni una palabra al viejo, murmuró Woyan, cubriéndose el rostro completamente avergonzado. Su madre, o sea, la gran señora de la familia Wu, llevaba puesto un elegante vestido de estilo moderno del sudeste asiático. Ella, en cuanto me vio, se le iluminaron los ojos por completo. Con el taconeo de sus zapatos, se abrió paso como un torbellino, apartando a los guardaespaldas y me tomó de la mano con fuerza. ¡Ay, mi nuera de mi corazón! Mientras hablaba, se quitó directamente de la muñeca un brazalete de jade verde imperial, de una pureza y un brillo excepcionales. Tómalo, es tu regalo de bienvenida. Al lado el señor Wu asintió sonriente apoyando sus palabras. Sí, Xiang. Siéntete como en tu propia casa. Ahora que estás embarazada, si este mocoso se atreve a hacerte enojar, le rompo las piernas. Miré a mis suegros, cuya calidez desbordaba todos los límites imaginables, y luego miré a Woyan, estaba al lado con cara de resignación, pero con una mirada llena de ternura y complicidad. De repente sentí que la calidez de una verdadera familia podía ser algo tan sencillo y directo, sin tantos cálculos ni rodeos, sino con una aceptación pura y sincera. Por la noche, Woyan me llevó a la nueva avenida costera de la zona especial. La brisa marina soplaba algo fresca. Él me rodeó suavemente por la espalda, apoyando su barbilla en el hueco de mi cuello. Su voz profunda y seductora en el silencio de la noche susurró, Xiang. ¿Sabes una cosa? Aquella vez que me agarraste la mano por error en el callejón trasero del restaurante estatal, y me arrastraste a correr como loca, esa calle era muy parecida a esta. ¿Tanto tiempo has guardado ese rencor? Él me hizo dar la vuelta lentamente, y en sus ojos profundos se reflejaron el faro lejano y la luz de las estrellas. No es rencor, es que lo llevo grabado en el corazón. Aquel día, cuando vi que me soltabas para correr hacia Lucén, me quedé pensando que si Dios me escuchaba, estaría dispuesto a dar todo lo que tengo, toda mi fortuna, con tal de que te dieras la vuelta y me miraras una sola vez. Entonces sacó una cajita de terciopelo rojo del bolsillo de su chaqueta, y se puso de rodillas frente a mí. Era un anillo de diamantes que le había encargado a alguien para que se lo trajera del extranjero. Era tan grande que casi deslumbraba. Compañera Lin Xiang, ¿estarías dispuesta a ponerme un sello legal, para que pueda cuidarte y protegerte con todo el derecho, junto con nuestro bebé que aún no ha nacido? Me quedé mirando sus manos, que temblaban un poco por los nervios, y sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Woyan, yo soy divorciada. Tengo un temperamento explosivo y no me gusta salir perdiendo. Qué coincidencia, yo nunca me he casado. Tengo muy buen carácter, y a mí me encanta salir perdiendo. Somos tal para cual. Le extendí mi mano, dejando que deslizara aquel anillo tan pesado en mi dedo anular. Trato hecho. En la primavera del año siguiente, di a luz a una niña. La pequeña era el vivo retrato de Woyan. En su mirada, llevaba esa rebeldía innata y ese descaro tan suyos, pero su carácter lo heredó de mí, explotaba a la menor provocación. Woyan se convirtió por completo en un esclavo de su hija, aquel señor Wu que solía pelear por los negocios en la zona especial del sur, ese hombre implacable que se abría paso en el mercado negro. Ahora, lo que más disfrutaba hacer todos los días era ponerse un gracioso sombrero hecho de periódico, e inclinarse sobre la cuna en el patio, para contarle a nuestra hija esos cuentos de antes de dormir que no tenían ni pies ni cabeza. Mi niña, tú no lo sabes. Pero en sus tiempos, tu mamá era de armas tomar. Y tu padre, para poder casarse con ella y traerla a casa, tuvo que aplicar hasta el mismísimo arte de la guerra de Sanzu. Me apoyé contra el marco de la puerta, con una taza esmaltada en la mano, observando aquella escena tan llena de calidez, sin poder evitar que se me dibujara una sonrisa en los labios. Antes siempre creí que la vida de casados era solo estar juntos por compromiso, un conformarse manteniendo siempre las apariencias, y guardándose cada sentimiento en el fondo del corazón. Por eso terminé dándome de cabezazos contra la pared con Lucén. En aquella etapa llena de favoritismos, en aquel matrimonio asfixiante y lleno de intrigas, se me fueron consumiendo las fuerzas y el alma, hasta que me topé con Woyan. Con su pasión más salvaje, terca y ardiente, logró romper a la fuerza ese nudo ciego que tenía en el corazón. Su preferencia por mí era tan evidente, como si se muriera porque todo el mundo lo notara. Cariño, ¿en qué estás pensando? Woyan levantó la cabeza, como un perro enorme que busca que lo mimen, y me arqueó las cejas con picardía. Cruzó el umbral de la habitación principal de puntitas, cerrando la puerta detrás de él con cuidado. La niña se acaba de dormir. ¿No crees que esta noche ya te toca estar conmigo? Y de un tirón me cargó en brazos. Oye, ¿qué haces? Cuidado, que nos van a oír los vecinos. Él agachó la cabeza y me tapó la boca con un beso, ahogando por completo mi grito de sorpresa. Que escuchen o miren lo que quieran. Estoy cargando a mi propia esposa. Es lo más normal del mundo. Afuera de la ventana, la luna brillaba con fuerza sobre el patio tradicional. Aquellos días grises y amargos del pasado ya se habían desvanecido por completo, y ahora todo el lugar estaba inundado de una luz cálida y resplandeciente. 3 años después, la empresa comercial de Woyan en la zona económica especial se estableció de manera oficial en la ciudad. Alquiló todo un piso del nuevo centro comercial en el centro, para usarlo como oficinas corporativas. En una mañana de principios de otoño, sostenía mi taza de peltre, de pie frente al ventanal recién instalado de nuestra oficina, mirando el periódico vespertino local que acababan de traer y que descansaba sobre el escritorio.
escritorio. En una pequeña columna de la sección de noticias locales, venía la nota sobre la quiebra y reestructuración de la antigua fábrica de maquinaria. En la foto que acompañaba el artículo, varios de los trabajadores despedidos tenían acorralado a Luzeng en la entrada de la fábrica, exigiéndole una explicación. En cuestión de tan solo unos años, el cabello se le había llenado de canas, caminaba encorvado, y su abrigo desgastado estaba cubierto de polvo. Ya no se le notaba ni una pizca de aquel ingeniero jefe tan orgulloso y altivo de entonces, solo queda una sombra. Dicen que desde aquella gran tormenta de ese año, perdió por completo la cordura. Vive con la idea fija de que yo todavía vivo en aquel apartamento del complejo familiar. Los ancianos de la familia Lu, para tapar el tremendo agujero financiero que dejó su Wan, tuvieron que vender absolutamente todo lo que tenían. Al final, se gastaron hasta la pensión de jubilación del viejo director. Los dos ancianos terminaron postrados en cama, enfermos de pura tristeza y coraje. Pasé la mirada con total calma sobre aquella firma, sin que se me moviera una sola fibra del corazón. Arrugué el periódico con indiferencia y lo tiré a la papelera en la esquina. De pronto, unos brazos cálidos me rodearon la cintura por la espalda. Woyan acababa de regresar de revisar las cuentas, y traía consigo todo el frío de la calle. Apoyó la barbilla en mi hombro con esa confianza de siempre. El familiar aroma de su tabaco de siempre me envolvió al instante. Siguió mi mirada hacia la papelera, de reojo, y soltó un bufido despectivo, con un tono cargado de celos y de esa típica picardía suya. ¿Qué pasa? ¿A la gran empresaria Lin todavía le interesa la miserable vida de su exmarido? Señor Wu, llevas ya 4 años con esos celos de vinagre. ¿Y todavía no se te han pasado? Woyan aprovechó el momento para tomarme de la mano. Nunca se me van a pasar. Es imposible que pase en esta vida. Quiero que tus ojos solo me miren a mí. No pienso dejarle ni un milímetro de espacio a ningún extraño. En ese preciso momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Una pequeñita con 2 coletas altas, corriendo con sus piernitas cortas, entró con pasitos ruidosos, y se aferró con fuerza a la pierna de Woyan. Papá. Mamá te está abrazando a escondidas otra vez sin mí. Woyan soltó una carcajada y levantó a su hija con un solo brazo, para plantarle un tremendo beso en la mejilla. Fui yo, tu papá, el descarado que insistió en abrazar a tu mamá. ¿Quién le manda a nuestra camarada Lin Xian ser tan encantadora? Al mirar a este par tan alegre y ruidoso, la luz de la mañana se filtraba por el ventanal de vidrio, bañándolos en un cálido y reconfortante resplandor dorado. De repente me acordé de mí misma hace muchos años, en aquella vieja vecindad, donde pasé una noche entera, con la mirada fija en una bombilla incandescente. En ese entonces, pensaba que mi matrimonio para toda la vida estaba destinado a ser un pozo seco, una vida sumida en la oscuridad, donde jamás vería la luz del sol, pero por suerte en el callejón de aquel restaurante estatal. Agarré por error a ese rebelde sin rumbo que estaba fumando. Llegó con esa actitud tan indomable, libre y transparente, como un torbellino que arrasó con mi mundo, haciendo pedazos toda esa amargura marchita que llevaba dentro. Él me enseñó que para vivir con dignidad nunca hay que humillarse ante nadie, ni tragarse el orgullo por miedo, que el amor de verdad, el amor real, es incondicional, es elegirte por encima de todo, es caminar siempre bajo la luz del sol, con la frente en alto sabiendo que no quiere a nadie más que a mí. 3 meses después, con los análisis del hospital de la ciudad en la mano, abrí de una patada la puerta de la oficina del presidente Woyan, y le estampé el papel sobre su enorme escritorio de caoba. En ese momento él tenía una cara de pocos amigos, mientras regañaba a los gerentes de ventas regionales, que parecían niños asustados frente a él, pero al verme entrar, la expresión de Woyan cambió por completo en un segundo. Les hizo una seña con la mano para que se largaran. Agarró el papel y le echó un vistazo rápido. Y de repente este gran jefe, famoso por su carácter implacable, en todo el mundo empresarial del sur, empezó a temblar de las manos. Por poco rompe la hoja del susto. Xian Xian, ¿de verdad estás embarazada? Levantó la cabeza de golpe, con un brillo en los ojos que casi asustaba. Acerqué una silla, me senté, y lo miré con fastidio. Es obra tuya. ¿A quién le preguntas? Woyan se puso tan feliz como un bobo de 100 kilos. Rodeó el escritorio a toda prisa. Me levantó en el aire de un tirón, y me dio 2 vueltas enteras sin soltarme, pero de pronto pareció acordarse de algo, y me bajó de inmediato con muchísimo cuidado. Tenía miedo hasta de tocarme sin querer. Mi amor, de verdad que eres mi reina, mi adorada patrona para toda la vida. Para mí, Woyan, tú eres la que manda. Desde que quedé embarazada de nuestro segundo bebé, Woyan se tomó tan en serio eso de ser un esposo sobreprotector, que parecía llevarlo grabado a fuego en la frente. Todos los viajes de negocios, las desveladas y los compromisos de la empresa, los asumió él por completo. No me dejaba revisar ni un solo informe financiero, por miedo a que se me cansara la vista. A principios de los años 90, era el mejor momento para hacer negocios. Con los electrodomésticos de la zona especial, y el acero del norte, nuestro dinero crecía como bola de nieve. Cada vez más y más. Nuestra empresa comercial se convirtió oficialmente en un grupo empresarial, y nuestros negocios, como era de esperarse, se expandieron hacia el sector inmobiliario y la logística de almacenamiento. Mientras mi vientre crecía día con día, los números de nuestras cuentas bancarias no paraban de multiplicarse. Un día, estaba recostada en el sofá comiendo duraznos importados por avión, y veía a Woyan con un delantal puesto, de aquí para allá en la cocina. De repente sentí que mi vida era tan perfecta que parecía un sueño. A finales de 1993, la ciudad inició una reforma drástica de las empresas estatales. Aquella vieja fábrica de maquinaria con décadas de historia, y que alguna vez había sido tan gloriosa, terminó en la quiebra absoluta debido al desgaste de sus equipos y a las deudas acumuladas, por lo que se anunció su liquidación final. Los terrenos de la fábrica y de las viviendas de los trabajadores salieron a subasta. Como el grupo de Woyan necesitaba justo un terreno para construir un
un gran centro logístico moderno. Invirtió una enorme fortuna para comprarlo de inmediato. El día en que firmamos el contrato de traspaso, Woyan decidió conducir el Mercedes de lujo que acababa de comprar, y me llevó de vuelta a la antigua fábrica. Queríamos recordar viejos tiempos. La chimenea de ladrillo rojo que antes se alzaba imponente, ya estaba a medio colapsar, y por todas partes se veían pintadas las palabras de demolición en color blanco. Yo llevaba un abrigo color camello, mientras Woyan me sostenía con delicadeza entre sus brazos, guiándome entre los restos de ladrillos rotos en el suelo. En el camino, nos cruzamos con algunos viejos vecinos que aún estaban empacando para mudarse. Al vernos llegar con semejante porte, primero se quedaron paralizados un buen rato. Luego, incómodos y con tono servil, se acercaron a saludarnos. Xiang. Ah no, directora Lin, director Wo. ¿Han venido de visita? Sonreí y asentí con la cabeza, sin detenerme demasiado. Al pasar por el contenedor de basura de la antigua vecindad, con el rabillo del ojo alcancé a ver una espalda encorvada. Llevaba un uniforme de trabajo viejo y andrajoso. Estaba inclinado, hurgando entre la basura para recoger cajas de cartón viejas. Sus movimientos eran lentos. Tenía el cabello tan canoso que parecía un viejo de 60 años. Probablemente al escuchar el rugido del motor. Aquel hombre volteó con torpeza. Era Lucen. En el instante en que cruzamos miradas, en sus ojos apagados, se asomó un destello de profunda sorpresa y dolor. La caja de cartón que sostenía cayó al lodo con un golpe seco. Él entreabrió la boca, parecía querer pronunciar mi nombre, pero por pura humillación y vergüenza, retrocedió para ocultarse detrás de la pila de basura. Woyan también lo vio. Vámonos, hace mucho viento. Aparté la vista con total tranquilidad, sin detener mis pasos ni un segundo. No había satisfacción de venganza, tampoco melancolía por volver a ver a alguien del pasado. Cuando alguien ha sido borrado por completo de tu vida, si le va bien o mal, no es más que una ráfaga de viento polvoriento en el camino, que se disipa al primer soplo. Al verano siguiente, nació nuestro segundo bebé, un varoncito regordete y de lo más vivaz. Los padres de Wu estaban tan felices que viajaron en avión de inmediato desde la zona económica especial. Repartieron generosos sobres rojos de dinero, sin olvidarse siquiera de las enfermeras de la sala de partos. Sin embargo, Woyan ni siquiera miró, ni una sola vez, a ese mocoso insoportable. Con los ojos enrojecidos, desaliñado y sin afeitar su mano, al lado de mi cama de hospital, apretaba con fuerza mi mano, que todavía estaba conectada al suero. Se le salían las lágrimas de pura angustia por mí. Xiang. No volveremos a tener hijos, nunca más. Ya tengo a mi parejita, con esto estoy más que servido en esta vida. Débil, miré a este hombre que afuera es todo un poderoso, pero que en casa lloraba como un oso indefenso. Se me derritió el corazón por completo. Woyan, ten un poco de dignidad. Eres todo un gran jefe. ¿No te da vergüenza que tus empleados se burlen si te ven llorar así? Él hundió su rostro en la palma de mi mano. Que se burlen los que quieran. Es de lo más natural que me duela ver sufrir a mi esposa. El día que me dieron el alta, Woyan reservó el restaurante más grande de la ciudad para celebrar el primer mes de nuestro bebé. Vinieron todos los empresarios y la alta sociedad de la ciudad. Todo el mundo sabía que el señor Wu adoraba a su esposa hasta la médula. La noche de fin de año del año 2000, el patio de nuestra casa tradicional estaba decorado de fiesta, lleno de luces. Nuestra hija mayor, vestida con un hermoso vestido de princesa rojo, jugaba con luces de bengala en el patio. El pequeño, que era muy inquieto y travieso, corría por todos lados persiguiendo al perro Golden Retriever de la familia. Woyan y yo estábamos de pie bajo el porche, viendo cómo los fuegos artificiales se elevaban hacia el cielo, iluminando toda la noche de gala. Woyan me abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en el hueco de mi cuello como de costumbre. Con voz grave y tierna, me dijo: Feliz año nuevo, mi amor. Woyan, dime una cosa. Si aquella vez en el callejón no me hubiera equivocado de mano al sujetarte, ¿cómo crees que seríamos ahora? Le pregunté en un susurro, recostada contra su pecho. Woyan soltó una risita, y me rodeó la cintura con más fuerza. Con ese tono suyo, tan arrogante y seguro de sí mismo, me dijo: No existen los hubiera. Agachó la cabeza, y me besó los labios bajo el deslumbrante cielo lleno de fuegos artificiales. Grábatelo bien. En esta vida, en la que viene, y en cada una de nuestras vidas. Yo, Woyan, no puedo estar sin ti. Durante los primeros años tras el cambio de milenio, el panorama empresarial de nuestro país comenzó a experimentar una transformación radical. En los próximos 10 años, este lugar será nuestro principal campo de batalla. Los negocios del Grupo Wu hacía tiempo que habían dejado de limitarse a la zona especial y al comercio logístico con el norte. Woyan tenía un ojo clínico implacable, y no dudó en inyectar una gran cantidad de dinero para irrumpir en el sector inmobiliario y en la naciente industria del Internet. Por mi parte, me mantuve firme en mi puesto de vicepresidenta, controlando con puño de hierro las finanzas de todas nuestras empresas. Aquella jefa Lin empezó con un pequeño negocio propio. Se había convertido en la figura que las principales revistas financieras se disputaban por entrevistar, la dama de hierro del mundo de los negocios. Una tarde, mientras estaba en mi oficina del último piso, tras firmar un acuerdo de adquisición de cientos de millones de yuanes, mi secretaria llamó a la puerta y entró, para entregarme una elegante invitación con letras doradas. Directora Lin, la gala benéfica de empresarios que organiza la ciudad mañana por la noche. Los ha invitado formalmente a usted y al señor Wu como los invitados de honor. Abrí la invitación, y miré dónde se celebraría. Era un hotel internacional recién inaugurado. Lo curioso era que el terreno donde se construyó ese hotel era exactamente el mismo donde Lucen y yo tuvimos nuestra cita a ciegas. En las ruinas de aquel antiguo restaurante estatal, el implacable avance del tiempo pasó arrasando con todo, sepultando bajo tierra aquellos ladrillos grises de la vieja época.
junto con todos esos viejos y trillados asuntos del pasado, debajo de los profundos cimientos de los rascacielos. Diles a los organizadores que el señor Wu y yo asistiremos puntualmente. Por la noche la casa con patio seguía tan animada que parecía un escenario de teatro. Nuestra hija mayor de 15 años, Warren, heredó a la perfección ese temperamento de su padre de no temerle a nada en este mundo. Con esa misma actitud desafiante, hoy en su prestigiosa escuela privada, no pudo soportar ver cómo unos niños ricos humillaban a los estudiantes becados. Destrozó así, sin más, la bicicleta de decenas de miles de yuanes de otro compañero. En ese momento, el director de la escuela llamó directamente a la casa. Woyan, vistiendo ropa cómoda de casa de color gris, estaba recostado en un diván de madera, con su enorme teléfono celular en la mano, pelando nueces mientras daba su sermón. Pero en su tono de voz, no se podía percibir ni una pizca de enojo. Sí, director, que haya destrozado la bicicleta de su compañero. Claro que no estuvo bien. Pagaremos el valor real, es más, pagaremos el doble. Pero el hijo de ese tal señor Lee fue quien empezó todo. Y mi hija, la hija de Woyan, solo actuó en defensa de la justicia. Eso demuestra que tiene carácter. Así es, nosotros no buscamos problemas. Pero tampoco les huimos. Muy bien, mañana iré personalmente a la escuela, para donar una biblioteca, y que sirva para calmar los ánimos de los chicos. Al colgar el teléfono, Woyan me metió en la boca la nuez que acababa de pelar. Luego se dio la vuelta hacia nuestra hija, que estaba en el rincón fingiendo ser una niña buena, y le arqueó una ceja diciendo: Bien hecho. Pero la próxima vez, no lo hagas tú misma. ¿No te da miedo lastimarte las manos? Mejor paga a alguien para que lo haga por ti. Yo le lancé una mirada de reproche. Woyan, síguela consintiendo así. Tarde o temprano va a causar un desastre enorme. Ja. Si el cielo se cae, su padre estará aquí para sostenerlo. La hija de Woyan tiene derecho a pisar fuerte por donde vaya. Al día siguiente en la gala benéfica, la alta sociedad estaba reunida. Woyan lucía un traje negro de alta costura impecablemente entallado. Las finas líneas alrededor de sus ojos no lo hacían ver viejo. Al contrario, le añadían ese aire imponente y majestuoso propio de un hombre de poder. Mientras me escoltaba hacia el salón principal, las miradas de todos los presentes se concentraron en nosotros. Esos empresarios convenencieros hacían fila para acercarse, proponiendo brindis e intentando ganarse nuestro favor. Durante la cena, hubo uno que seguramente tuvo que mover muchos contactos. Un pequeño empresario que acababa de colarse. Se me acercó con una copa de vino en la mano, con una sonrisa de lo más aduladora. Señor Lin, ¿se acuerda de mí? En aquel entonces, mi maestro en el taller número 2 de la vieja fábrica de maquinaria. Mi maestro era el aprendiz del ingeniero jefe Lu. Si lo pensamos bien. En aquella época éramos vecinos en la unidad residencial de las familias. Al escuchar las palabras vieja fábrica de maquinaria e ingeniero jefe Lu, varios de los grandes empresarios que sabían algo del pasado, cambiaron de inmediato su semblante. Maldijeron para sus adentros la falta de tacto de aquel hombre, que iba a tocar precisamente la fibra más sensible. La mirada de Woyan se congeló al instante. Clavó sus ojos fríos en aquel sujeto. Yo, en cambio, me mantuve sumamente tranquila. Sostuve el vaso de agua tibia que tenía al lado, sin siquiera ponerme de pie. Lo siento. Se equivoca de persona. Mis días en la vieja fábrica de maquinaria terminaron el siglo pasado. Miré a aquel hombre que ya sudaba frío por la frente, con un tono tan plano como si estuviera hablando del clima. Hoy en día, el grupo bueno se mueve por viejos lazos del vecindario. Solo se rige por las normas del negocio. Si quiere hablar de negocios, mañana siga el canal oficial y entregue su propuesta al departamento de inversiones. El hombre recibió un golpe directo a su orgullo. Asintió repetidamente con vergüenza, y se retiró con el rabo entre las piernas. Debajo de la mesa, Woyan me tomó de la mano con fuerza, acariciando suavemente mi dorso con su pulgar. La frialdad de su mirada se transformó en una profunda calidez. La última parte de la cena era una subasta de caridad. Woyan ni siquiera parpadeó, al desembolsar 8 millones para ganar la subasta de un collar de rubíes. Entre los suspiros de asombro de toda la sala, él mismo colocó el collar alrededor de mi cuello. Se inclinó y susurró con una risita en mi oído. En aquel entonces, el regalo de bienvenida que no pude darte en el callejón detrás del restaurante estatal, hoy te lo compenso con creces, con intereses incluidos. Al terminar la cena, Woyan no dejó que el chofer condujera, sino que él mismo tomó el volante y me llevó a dar una vuelta por la carretera costera de la ciudad. La brisa de la noche soplaba a través de la ventanilla entreabierta, trayendo consigo la prosperidad y el bullicio de esta época. El coche se detuvo en la cima de un acantilado junto al mar. Abajo se extendía la inmensidad de un mar negro y agitado, y a lo lejos brillaban los intensos neons de la ciudad. Woyan sacó algo del bolsillo interior de su saco, y lo puso frente a mí, bajo la luz de lectura del coche. Me quedé helada. Era un sobre de papel craft amarillento, con las esquinas desgastadas. Dentro del sobre, había un fajo de viejos billetes de centavos que ya no circulaban, junto con billetes de 10 yuanes de la vieja época. Aquello era exactamente lo que, tras aquella noche de hace años, yo había dejado sobre la mesa de madera para deshacerme de él como pago de despedida. ¿Tú lo has guardado todo este tiempo? De repente los ojos se me llenaron de lágrimas. Lo guardé. Este fue el primer sueldo que me dio mi mujer. Vale mucho más que las decenas de miles de millones que gané después. Yo también saqué un cigarrillo y lo encendí. No le di ninguna calada, solo lo sostuve entre los dedos dejando que se consumiera. Él giró la cabeza para mirarme, con una mirada tan profunda como el mar que se veía tras la ventanilla. En aquel entonces, me quedé toda la noche de cuclillas frente al patio tradicional con este dinero en la mano, y me juré a mí mismo que, si esa mujer se atrevía a lanzarme dinero a la cara, yo tendría que entregarle mi vida entera a ella. Se acercó a mí,
y me estrechó con fuerza entre sus brazos. El viento del mar disipó el olor a tabaco, dejando únicamente en su cuerpo ese calor tan reconfortante que me daba una paz infinita. Desde el viejo edificio de apartamentos de los años 80, hasta encontrarnos hoy en la cima del mundo de los negocios. Al mirar atrás y contemplar esta media vida, sé que la mejor decisión de toda mi vida, yo, Lin Xian, el negocio más rentable que he cerrado jamás, no fue conseguir la representación de importación y exportación de la zona económica especial, ni haber comprado aquel valioso terreno, sino haberlo encontrado en aquel callejón oscuro y de mala muerte. De un tirón, le agarró la muñeca a Woyan. Ese era mi destino, y la luz de toda mi vida. Al día siguiente de la gala benéfica de Banli, Woyanzen cumplió su palabra de inmediato, firmó de un plumazo, y le donó al colegio de élite de Warran una biblioteca de última generación, totalmente equipada. El asunto se convirtió en el titular principal del periódico de la tarde. El titular tenía un tono muy ejemplar, empresario local, con el corazón entregado a la educación. Señor Wu, su nombre resuena cada vez con más fuerza. Me acerqué y le di un suave puntapié a su zapatilla de casa. Woyan me jaló de golpe hacia su pecho, aprovechando para mandar al niño gordinflón a jugar solo en la alfombra. Pura fama vacía, respondió. Lo importante es que mi esposa aprobó el presupuesto sin pensarlo 2 veces. Pero, pensándolo bien, si ese mocoso de mierda de los Lee se atreve a abrir la boca otra vez en el colegio, la próxima vez lo que voy a donar será un gimnasio de artes marciales, dedicado únicamente a enseñar cómo darle una buena paliza. Me hizo reír su lógica de gángster sobreprotector. El grupo Wu hacía tiempo que se había expandido al sector inmobiliario, y al de Internet, entre muchas otras áreas, convirtiéndose en un gigante colosal. Pero frente a mí, este hombre, aún conservaba intacta en sus huesos esa actitud descarada de cuando andaba en las calles. No había disminuido lo más mínimo. Por la tarde mi hermano Lingan entró con varios documentos urgentes a mi oficina del último piso. Aquel simple empleado de la oficina de la vieja fábrica ahora era el director general de la región norte de todo el grupo Wu. Iba impecable de traje y corbata, y ya se le asomaba una ligera barriga cervecera. Xian, hay una nueva plataforma de logística en el sur, que quiere robarnos terreno. Ofrecen condiciones muy tentadoras, y varios de nuestros socios ya no pueden quedarse quietos. Lingan se secó el sudor, y me entregó los documentos. Solté una risa fría y ni me molesté en abrir la carpeta. Los que no puedan quedarse quietos, que cobren lo que les queda hoy mismo y se larguen de una maldita vez. La red de logística de los Wu la levantamos Woyan y yo en aquellos años, camión por camión. Si quieren venir a quedarse con el pastel, más les vale tener los dientes bien fuertes. Dile a esas empresas, que en cuanto cancelen el contrato, quedarán vetadas para siempre de todos los canales de los Wu. Entendido. Con esa orden suya, jefa Lin, ya sé perfectamente qué hacer. Definitivamente, tú y mi cuñado son implacables. Después de resolver los asuntos pendientes de la empresa, el fin de semana Woyan canceló a como diera lugar todos sus compromisos sociales. Me subió al auto y me llevó a las afueras, a una villa recién construida a mitad de la montaña. Este es el terreno que compró en secreto el año pasado, diseñado especialmente según mis gustos de cuando vivía en aquella casa con patio. Una réplica exacta, escala 1:1 con su propio patio interior, sin nuestros 2 escandalosos hijos dando vueltas. Todo el jardín estaba tan tranquilo, que solo se escuchaba el suave susurro del viento entre las hojas de bambú. Teniendo un departamento enorme en pleno centro, no entiendo por qué no nos quedamos allá, y tuvimos que venir hasta acá a pasar frío. Woyan se me acercó por la espalda, rodeándome la cintura con la fuerza de sus brazos. El centro es demasiado ruidoso. Esos 2 diablillos te acaparan todo el día. Yo, que soy tu legítimo esposo, tengo que hacer fila hasta para darte la mano. Lin Xian, últimamente pasas mucho más tiempo mirando a nuestro hijo que a mí. Este hombre ya va para los 50 años, pero cuando le dan sus ataques de celos absurdos, no entiende de razones. Me di la vuelta, y tomé entre mis manos su rostro de facciones aún firmes, y con esa belleza que siempre me da paz. El gran señor Wu con toda su inmensa fortuna, y todavía peleando por un poco de cariño. Claro que sí, y no solo eso. Voy a pelear por ti toda la vida. Woyan se inclinó y me besó, con esa intensidad posesiva y apasionada que lo caracteriza. En ese instante, sentí como si hubiera regresado a aquella noche de verano de los años 90, a aquel joven rebelde, que solía amarme así, con esa misma entrega absoluta, sin dejar salida. Irrumpió con fuerza en mi vida. Nos refugiamos en la villa de la montaña por 2 días enteros. Ninguno de los dos mencionó el trabajo, como si fuéramos un matrimonio cualquiera. Me preparaba gachas de mijo con dátiles rojos. No era ese teatro hipócrita y superficial que hacía Lucén en su momento, sino que estuvo 3 horas enteras cocinándolo a fuego lento, hasta que quedó suave, cremoso y dulce. Mi amor, pruébalo rápido. Sostenía el tazón entre sus manos, con una sonrisa tierna, como un cachorro que busca mimos. Tomé una cucharada, y el calor me recorrió desde el estómago hasta el fondo del corazón. Esto es realmente vivir, sin tener que rebajarse ante nadie, ni tener que fingir una gratitud eterna. Simplemente 2 corazones unidos sin reservas. De camino de regreso al corporativo tras el fin de semana, en la radio del auto, escuché por casualidad una noticia local. La policía de la ciudad acababa de desmantelar en un casino clandestino una banda criminal dedicada a la usura y la extorsión sexual. La cabecilla era una mujer. Debido a la enorme suma de dinero involucrada, ya se había ordenado su arresto formal. En la radio mencionaron de pasada el nombre de la principal acusada. Una tal Su. Mi mano, que estaba jugando con el botón de la ventanilla, se detuvo por un instante. Woyan reaccionó al instante. Estiró el brazo y apagó la radio de golpe. Luego tomó mi mano, entrelazando con fuerza nuestros dedos. Es muy molesto. No quiero que te ensucie los oídos. Lingan ya me lo había mencionado ayer.
Esa mujer no solo se la pasaba metida en casinos clandestinos todos estos años, sino que también contrajo una enfermedad venérea. Y al final, intentó aprovecharse de un encargado de compras bastante ingenuo de nuestra fábrica. Ya le ordené al departamento legal que presione con todo. No saldrá de prisión en lo que le queda de vida. Así que ya lo sabía. Solo que no quería que una basura como esa me arruinara el día. Se encargó de limpiarlo todo en las sombras, de forma rápida y sin dejar rastro. Woyan me recosté en el asiento de cuero del copiloto, viendo el paisaje urbano pasar a toda velocidad por la ventana. En realidad, hace mucho que dejó de importarme, desde que me fui de aquella unidad residencial hace años. El destino de él y de Lucen me importa mucho menos que lo que vamos a cenar esta noche. Aprovechando el semáforo en rojo, Woyan giró la cabeza hacia mí. Sé que nunca te ha importado, pero a la esposa de Woyan, por el más mínimo desprecio que haya sufrido en el pasado, haré que se lo paguen muy caro con intereses. El semáforo cambió a verde, y el auto negro avanzó con suavidad hacia el centro de la ciudad, rumbo al rascacielos que nos pertenece. Lo miré mientras sostenía mi mano, y ese pesado anillo de diamantes en mi dedo anular seguía brillando con una luz deslumbrante. Es verdad, aquellos días grises y de miseria quedaron en el olvido hace mucho tiempo, y el resto de mi vida, la vida de Lin Xiang, está destinada a transcurrir bajo el amor incondicional y absurdamente protector de este hombre, un camino que sin duda estará lleno de flores. Fue el año en que el grupo se preparaba para salir a bolsa. La guerra corporativa se volvió sumamente feroz. Un archirrival con el fin de desplomar el precio de nuestras acciones. No sé de dónde diablos desenterró mi pasado en la antigua fábrica de maquinaria. De la noche a la mañana, varios periódicos sensacionalistas publicaron artículos con titulares sumamente escandalosos. La historia de éxito de la presidenta del grupo Wu, cómo llegó a la cima en su segundo matrimonio y ya embarazada. Los secretos oscuros de cómo destruyó a la familia de su exmarido. El día que salieron esas publicaciones coincidió justamente con el último banquete de agradecimiento a los medios antes de que el grupo Wu saliera a bolsa. Me encontraba sentada frente al espejo del tocador, dejando que el estilista me peinara, cuando Lingan entró furioso abriendo la puerta de golpe, con varios periódicos arrugados en la mano. Xiang, el departamento legal ya está enviando las cartas de advertencia. Esos malditos infelices, como no pueden ganarnos de frente, solo recurren a estas jugadas tan sucias. ¿Quieren sabotearnos? ¿Quieres que el equipo de relaciones públicas censure la noticia? Yo simplemente tomé mi labial, me retoqué el maquillaje sin ninguna prisa. Miré el espejo, donde se reflejaba una mujer de mirada afilada, a la que ni el paso de los años había logrado desgastar, y solté una risa fría. ¿Ocultar qué? Si están dispuestos a gastar su dinero para hacernos publicidad gratis ahora que el grupo va a salir a bolsa, entonces que sigan haciendo ruido. Pero lo que escriben aquí es de muy mal gusto. Lo interrumpí. Me puse de pie y me acomodé. Mi elegante traje sastre. Yo, Lin Xiang, salí de los mercados callejeros, cargando bultos y atendiendo puestos. No soy una delicada flor de invernadero. Esta agua sucia ni siquiera va a salpicarme la ropa. En el salón del banquete, los flashes de las cámaras no dejaban de brillar. En cuanto Woyan y yo aparecimos, una horda de reporteros, que ya estaban al acecho, como tiburones que huelen la sangre, se abalanzaron sobre nosotros. Señora Lin, ¿es verdad lo que dicen las noticias de hoy? ¿Es cierto que estaba embarazada cuando obligó a su ex esposo a divorciarse? Señor Wu, ¿qué tanto sabe sobre el pasado de su esposa? ¿No cree que esto afectará la imagen pública del grupo Wu? Los guardias de seguridad hacían lo imposible por frenar los micrófonos que casi nos golpeaban la cara. Justo cuando iba a hablar, Woyan me tomó del brazo y me puso detrás de él. Su imponente figura bloqueó por completo los destellos cegadores de las cámaras. Tomó el micrófono de uno de los reporteros y recorrió el lugar con su mirada profunda. De inmediato el ruidoso salón quedó en completo silencio. Esa imponente autoridad que emanaba de él, sin necesidad de alterarse, intimidó tanto a los reporteros que habían iniciado el alboroto, que ni siquiera se atrevían a respirar. Ya que tienen tanto interés en el pasado de mi esposa, hoy les voy a responder a todos de una vez por todas. La voz de Woyan era grave y firme. Primero, mi esposa se divorció de su exmarido de mutuo acuerdo. Todo el proceso se hizo bajo el marco de la ley, sin ningún tipo de coacción, y en cuanto a que supuestamente lo saboteó, eso no fue más que la vida misma dejando atrás a quien no quiso superarse. O tal vez no estaba tan desocupado como para aplastar a una simple hormiga en el camino. Él hizo una pausa, de repente me tomó de la mano, y bajo la mirada de incontables cámaras, llevó el dorso de mi mano a sus labios, y la besó con una ternura infinita. Segundo, ese reportaje se equivocó en una cosa. No fue ella quien usó el embarazo para asegurar su lugar, sino que yo, Woyan, lo tenía planeado desde hacía mucho tiempo, e insistiendo con descaro, entre engaños y ruegos, logré que quedara embarazada de mi hijo, para así poder casarme con ella. El mejor negocio que he hecho en toda mi vida fue aprovecharme de su momento de debilidad, para convertir a Lin Xiang en mi legítima esposa. Vuelvan y díganle a su jefe en las sombras, que si pretende usar a mi esposa para armar un escándalo, primero mida sus fuerzas para ver si le alcanzará la vida, para soportar la ira de la familia Wu. Después del banquete de agradecimiento de ese día, las acciones de nuestros rivales se desplomaron hasta el límite permitido, mientras que el dominante discurso de Woyan defendiendo a su esposa, no solo no dañó la imagen de la corporación Wu, sino que hizo que las acciones del grupo en su primer día de cotización se dispararan por completo. Todo el mundo decía que el señor Wu amaba con locura a su esposa, pero solo yo sabía que él no estaba actuando, solo estaba mostrando ese instinto grabado en lo más profundo de sus huesos, exponiéndolo con orgullo bajo la luz del sol.
En un abrir y cerrar de ojos, el grupo Wo debutó con éxito en la bolsa. Y ya estábamos en el 5.º año desde entonces, que también coincidía con nuestro 20º aniversario de bodas. Nuestros hijos ya se estaban organizando desde temprano, para reservar todo el lujoso hotel en el centro de la ciudad y celebrar. Pero Woyan lo rechazó de inmediato. Por primera vez en su vida, se tomó unas largas vacaciones de 15 días. Y me llevó con él, de vuelta a aquella casa tradicional con patio que él había restaurado meticulosamente incontables veces, pero que siempre conservaba su aspecto original. En esa noche de principios de verano, las vides del patio trepaban por todo el enrejado de madera. Al soplar la brisa nocturna, traía consigo un dulce aroma a plantas y madera. No había lujos ni trajes elegantes, ni el constante tintineo de copas. En el patio solo había una vieja mesa cuadrada de madera, y sobre ella, 2 tazones de fideos humeantes con manteca de cerdo y cebollín. Woyan llevaba puesta una camisa blanca muy sencilla, con las mangas arremangadas hasta los codos. Ya se le notaban las marcas del paso del tiempo en la comisura de sus ojos. Pero esa mirada suya al verme, seguía siendo idéntica a la de aquella noche de verano, hace 20 años, albergando un fuego ardiente e indomable. Prueba a ver si la sazón del gran chef ha empeorado. Me entregó un par de palillos de bambú, y apoyó la barbilla en su mano, mirándome igual que un perro grande que espera ansioso una caricia. Tomé un bocado de fideos y me lo llevé a la boca. Al instante ese sabor tan conocido se extendió por mi lengua. No está mal, le dije. Apenas compensa el dinero de aquel sobre de entonces. Y con eso todos esos recuerdos que daban vueltas con los años, volvieron a aclararse en mi mente. Woyan soltó una risa suave, que le hizo vibrar el pecho. Rodeó la mesa, se colocó detrás de mí, y con sus manos grandes, empezó a darme un masaje con total destreza, aliviando la tensión de mis hombros, rígidos por revisar tantos informes. Xiang. Su voz sonaba sumamente dulce bajo el manto de la noche. Ya pasaron 20 años. A veces, cuando lo recuerdo, siento que todo ha sido como un sueño. Me da pavor que un día despierte y me encuentre todavía en el callejón trasero del restaurante estatal, mientras tú ya entraste al salón privado con Lucen. Woyan. Esto no es un sueño, desde el día en que te mudaste con todo tu descaro al ala este, a encender la estufa y cocinar para mí. Yo ya lo sabía, supe que yo, Lin Xiang, estaría perdida en tus manos para toda la vida. Antes solía pensar que el matrimonio era una batalla de desgaste sin salida, llena de concesiones y de aguantar en silencio, viendo cómo el desastre de la rutina se pudre en la oscuridad, hasta que este hombre, con toda su rebeldía y un corazón desbordante de sincera devoción, irrumpió sin pedir permiso por mi puerta. Él me protegió de todas las tormentas, y el favoritismo más evidente y descarado de este mundo. Me lo entregó en las manos, sin reservarse absolutamente nada. Woyan aprovechó el momento para levantarme de la silla, sosteniéndome con firmeza en sus brazos. Bajó la cabeza y apoyó su frente contra la mía. La luz de la luna, bajo la parra de uvas, se filtraba sutilmente en sus ojos, haciéndolos brillar con una intensidad asombrosa. Él se rió suavemente, con una voz ronca y sumamente seductora. Te has plantado también en esta tierra mía, que, vida tras vida, solo te pertenecerá a ti. Fuera del patio, parpadeaban las luces de neón de la nueva era, y el bullicio del tráfico incesante, quedaba aislado detrás de la pesada puerta de madera lacada en rojo, mientras que del otro lado de la puerta, me esperaba a mí, Lin Xiang, la vida más plena, y un camino brillante libre de cualquier arrepentimiento.